En el verso 14 de la primera carta de Pedro, capítulo 4, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Alabado sea Dios. Piensa en esto, amado hermano. Esto está haciendo una remembranza al acontecimiento aquel, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. ¿Qué iba adelante de ellos? Iba una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. Y cuando asentaban en algún lugar, la columna se paraba y llenaba el tabernáculo. Y el pueblo se distribuía alrededor del tabernáculo según la orden que estaba prescrita. Y ahí acampaban. Pero fíjense en esto: el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre vosotros cuando sois vituperados. ¿Sí? Así que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, cuando vengan las situaciones adversas por causa del Evangelio de Cristo, por causa de mi Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo dijera: cumplo en mi carne las aflicciones que restan de Cristo por su iglesia. Así que estamos atribulados. Segunda de carta de Corintios, capítulo 1, dice la Escritura en el versículo 4: de la manera que abundan en nosotros las tribulaciones de Cristo, abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. De la manera que abundan en nosotros las tribulaciones de Cristo, porque nosotros padecemos ahora las tribulaciones del Señor. Bendito sea Dios. Y si estás vituperado por el nombre de Cristo, y si estás siendo tribulado por el nombre de Cristo, dice que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Haz que cuenta que la Shekinah, o aquella columna de nube, se posa sobre ti para hacerte entender: aquí estoy contigo en toda situación, en todo momento. No te dejaré, no te desampararé. Con él estaré yo en la angustia. Me invocará y yo le responderé. Eso dice la palabra del Señor. Amados, estar en tribulación es, si lo vemos desde el punto de vista divino, es algo hermoso, es algo maravilloso. Aunque cuando lo vemos desde el punto de vista terrenal, empezamos con las quejas, empezamos con los llantos, con los lamentos. Amados hermanos, cuando la Biblia enseña en el libro de los Hechos, cuando azotaron a los apóstoles, ¿cómo salieron de ahí, de donde estaban? Cuando los azotaron, ¿cómo salieron? Dice el capítulo 4 del libro de los Hechos, capítulo 4 o 5, no recuerdo, pero ahí lo encuentras. Dice: salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Jesús. Salieron gozosos, amados hermanos. Cuando el apóstol Pablo y Silas, capítulo 16 del libro de los Hechos, los azotaron por causa del nombre de Jesús, llegaron a la cárcel y al carcelero le recomendaron que los encerrara en la Bartolina, por decirle de algún modo, y el carcelero los encierra en la celda de más adentro y les pone los pies en el cepo. Los apóstoles no estaban en queja, no estaban en lamento, estaban alabando a Dios, estaban cantando alabanzas, estaban orando a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque los apóstoles sabían que cuanto eran afligidos eran por causa del nombre de Jesús, y no cualquiera es digno de padecer por causa del Señor. Si a ti o a mí nos suceden tribulaciones o angustia, tómalo por causa del Señor. Gózate, hermano, porque eres tenido por digno de padecer por causa del nombre de Jesús. Porque cuando tú padeces como cristiano, no te avergüences, porque la Escritura dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso dice el apóstol Pablo en la carta 4 hasta el versículo 19. Ahí lo encuentran ustedes. Los padecimientos por causa del nombre de Jesús es una honra para el que está sufriendo por causa de Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Hace muchos años conocí a unos ancianos que estaban acostados por sus padecimientos, por sus enfermedades, por su impotencia física de moverse. Estaba uno en una cama y otro en otra cama y visitaban.
eran siendo visitados por muchos hermanos de distintas iglesias. Mira, a mí me tocó ir ahí y estar ahí con aquellos hermanos. Decía, bueno, estos hermanos están aquí nomás tirados. Vienen algunos hermanos y les traen comida, otras mujeres van y bañan a la hermana y otros varones van y bañan al hermano. Yo me sentía emocionado. De repente dije, ¿qué haré yo por ellos? ¿Qué haré yo por ellos? Sí, podía dar una ofrenda como daba la ofrenda a la iglesia para que le llevaran a aquellos hermanos, les supieran necesidades o parte de ella, así como otras iglesias iban. Pero un buen día se me ocurrió llegar con la guitarra y empecé a cantar alabanzas a mis hermanos ahí, ellos acostados y yo cantando alabanzas con la guitarra y los hermanos gozosos y felices, acostados, hermanos, acostados. Estaban impotentes, pero Dios proveía a través de otros y eso nos mostró a nosotros la tremenda unidad que Dios puede fomentar por el dolor, por el quebranto. Y estos hermanos que estaban padeciendo estaban uniendo a los hermanos de distintas denominaciones, nos estaban uniendo y acercándonos unos a otros porque nos encontrábamos ahí y no peleábamos por lo que hacíamos, sino hacíamos lo que podíamos. Todo el mundo iba, todo el mundo oraba, hasta que yo llegué con mi guitarra y empecé a cantar alabanzas también a Dios. Fue hermoso tener esta enseñanza al respecto. La tribulación y angustia saca a relucir lo feo que somos y lo quita. Como dice Job en su libro, dice, me probará y saldré como el oro. ¿Sí? Las tribulaciones, las angustias, las necesidades, todas las persecuciones, saca a relucir lo que somos de malo, Señor, amados hermanos. Pero también nos hace conocer el calor, el amor de Dios, que está con nosotros en la angustia, que está con nosotros en nuestras necesidades, que cumple su palabra. Contigo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, oye su voz que te dice, ¿se olvidará el que cría del que me amamanta? Pues aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Por eso te dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bendito sea Señor. Así que los padecimientos son importantes, te purifican, te hacen ver cuál es tu confianza en el Señor. Te hacen ver que Dios va a estar contigo siempre. Así que aquella iglesia tenía que entender y no tenía que tener temor de lo que habría de padecer, aunque el diablo los persiguiera, aunque el diablo los encerrara, y aunque tuvieran tribulaciones por los días que fueran, Dios iba a estar con ellos. El cuarto punto es lo que Jesús le ofrece a la iglesia. Dice, el que tiene oído, verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra vez aquí va dirigido a quien, al que tiene oído para oír. Ya hablamos ese asunto cuando hablamos de la iglesia de Éfeso. Dios nos dio a nosotros ojos para ver y oídos para oír. Y a la demás gente dice, para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni entiendan, ni se conviertan. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Dios nos dio oído para oír, y para nosotros es esta amonestación y esta exhortación y esta promesa. Él dice, el que venciere. Así que tenemos que continuar firmes en el lugar donde Dios nos plantó, tomando toda la armadura de Dios, como hablamos en la carta pasada, y esperarse ahí firmes contra las asechanzas del diablo y esperar la victoria que Cristo ya nos dio a nosotros, porque dice la Escritura, Colosenses capítulo 2, versículo 14, que Él triunfó sobre ellos públicamente en la cruz. Así que ya exhibió a las potestades, ya exhibió a todos los principados y gobernadores, a todo el ejército del diablo, ya los exhibió triunfando sobre ellos públicamente en la cruz. Así que nosotros continuamos en la lucha. Hay la promesa, no sufrirá daño de la segunda muerte. Luego hay una segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Si hay una segunda, tiene que haber una primera. Bueno, empecemos con la palabra muerte, que significa separación. La muerte física, que es la primera muerte, es la separación del alma y el espíritu de nuestro cuerpo. Eso es la primera muerte, se separa el alma y el espíritu, por eso es separación. La segunda muerte es la muerte espiritual, es la separación del alma con Dios.
Así que la segunda muerte es la tremenda, es la que causa el daño. La primera muerte, pues nos hacemos polvo y se acabó, ya no hay asunto. Pero la segunda muerte, cuando seamos juzgados, bendito sea Dios, los que somos del Señor, no seremos enjuiciados. Los que somos del Señor venceremos en todo. Somos victoriosos. Porque dice la Escritura aquí, no sufrirá daño de la segunda muerte. La muerte espiritual no nos está esperando a nosotros. Nosotros jamás seremos separados de Dios. Capítulo 20 de Apocalipsis, dice la Escritura, y fueron juzgados los muertos por sus obras escritas en los libros. Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Pero nosotros estamos en el libro de la vida. Por eso el Señor Jesús les dijo a aquellos que regresaron gozosos, contentos de todo lo que habían hecho, y le dijeron al Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo, no se gocen por eso, sino gócense porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Y allá en Apocalipsis, por el capítulo 21, dice la Escritura, no entrará ahí cosa sucia ni inmunda, ni que haga abominación ni mentira, sino únicamente los que están escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Nosotros estamos inscritos en el libro de la muerte, de la vida, perdón. No sufriremos daño de la segunda muerte. Para nosotros no hay condenación. Para nosotros no nos espera el lago que arde con fuego y azufre. La iglesia de Esmirna, pues, podía enfrentarse a las tribulaciones, podía enfrentarse al mismo diablo, podía enfrentarse a la cárcel, podía enfrentarse a la persecución, podía enfrentarse a la muerte, sabiendo que después de la muerte nada le haría daño, porque no tendría daño de la segunda muerte, porque estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así, amados hermanos, nosotros también estamos inscritos en ese libro, no sufriremos daño de la segunda muerte. Bendito sea Dios. Quizá la primera muerte nos alcance si Cristo no viene por nosotros y nos rata. Quizá nos alcance la primera muerte, seamos separados, nuestra alma y nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Pero la segunda muerte no nos va a afectar jamás. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, mis amados hermanos, es la palabra de Dios que Dios me dio para ustedes. Hay muchas cosas que pudiera hablar, pero quiero ser más ameno y más pronto para hablarles a ustedes de estas iglesias. Que el Señor los siga bendiciendo en abundancia.